Ricardo Blackwood, CEO billonario de tecnología, busca una nueva asistente, entrevistando a 10 candidatas altamente calificadas. Graciela Martínez, de 24 años, limpiadora nocturna y autodidacta brillante en el mismo edificio, ve una vacante de última hora y decide intentarlo. En la mañana de la entrevista, su único par de zapatos profesionales se rompe, forzándola a ir descalza. Determinada, Graciela llega al piso 40 e insiste en la entrevista. Ricardo, con la nueva candidata, se sorprende al ver a una joven descalza, pero su postura digna lo hace detenerse. Graciela explica honestamente su falta de título, pero demuestra un conocimiento profundo de la empresa por su observación, intrigando a Ricardo con su perspectiva única. Pero antes de revelar lo que sucede, si también te emocionas con historias así, haz clic para suscribirte ahora y ayúdanos a traer más cuentos de coraje y lealtad. Gracias. Y ahora vamos a ver qué pasó. Graciela Martínez caminaba por las calles del centro de la Ciudad de México a las 5 de la mañana, cargando una mochila desgastada y los únicos zapatos formales que poseía. El frío punzante de diciembre hacía que su aliento formara pequeñas nubes en el aire, mientras observaba la ciudad despertar a su alrededor. A los 24 años, Graciela había aprendido que la vida no ofrecía garantías, solo oportunidades, disfrazadas de desafíos. Su rutina comenzaba siempre así: despertarse a las 4:30, tomar un baño rápido en el pequeño cuarto que compartía con otras 2 chicas en una vecindad cerca de Tepito y caminar 40 minutos hasta el edificio corporativo Reforma, donde trabajaba como limpiadora nocturna desde hacía 2 años. El trabajo terminaba a las 6 de la mañana, pero Graciela siempre llegaba temprano para estudiar en los pasillos vacíos, aprovechando el wifi gratuito y la tranquilidad del ambiente. Aquella mañana específica, mientras organizaba sus materiales de limpieza en el depósito del 40º piso, Graciela escuchó una conversación acalorada proveniente de la oficina principal. Reconoció inmediatamente la voz grave y controlada de Ricardo Blackwood, el CEO de Blackwood Consulting, la empresa que ocupaba los 3 últimos pisos del edificio. Durante sus 2 años allí, ella había observado a Ricardo de lejos, admirando su dedicación y la forma en que dirigía reuniones, incluso en las madrugadas más tardías. ¿Canceló? ¿Cómo que Carolina canceló la entrevista en el último minuto? La voz de Ricardo sonaba tensa. Necesitamos a alguien hoy, Margarita. El cronograma está demasiado apretado para aplazamientos. Graciela sabía sobre las entrevistas. Durante semanas había visto mujeres elegantes e impecablemente vestidas, aguardando en el lobby, todas cargando currículos impresos en papel caro y demostrando una confianza que ella solo soñaba poseer. Ella misma había estudiado sobre la vacante de asistente ejecutiva, memorizando cada detalle de la descripción publicada en línea, incluso sabiendo que jamás se cualificaría formalmente. Su interés por la empresa había nacido de la necesidad de entender dónde trabajaba, pero había evolucionado hacia una verdadera pasión por los negocios. Durante las madrugadas, mientras limpiaba las salas de reunión, Graciela leía informes dejados sobre las mesas, absorbía presentaciones aún abiertas en los computadores y gradualmente construía un entendimiento detallado sobre consultoría empresarial que rivalizaba con cualquier curso universitario. La vida de Graciela había sido una secuencia constante de adaptaciones desde los 8 años, cuando un accidente de coche se llevó a sus padres, dejándola bajo los cuidados del Estado. Pasó por 7 hogares sustitutos diferentes, algunos amorosos, otros solo funcionales, pero en todos aprendió a ser observadora, adaptable y determinada. A los 16 años, cuando completó la preparatoria con notas ejemplares, descubrió
que no había recursos familiares para financiar una universidad. En vez de entregarse a la desesperación, Graciela hizo una elección que definiría su vida. Si la educación formal no vendría hasta ella iría tras el conocimiento de todas las formas posibles. Trabajó como niñera, camarera, operadora, de telemarketing y promotora de ventas, siempre eligiendo empleos donde pudiera aprender algo nuevo. Cada experiencia añadía una habilidad a su repertorio: atención al cliente, gestión del tiempo, resolución de conflictos, multitarea. El empleo de limpiadora en el edificio corporativo Reforma fue estratégico. Graciela sabía que allí tendría acceso a un mundo que normalmente le sería vedado. Durante las noches, transformaba cada piso en un aula particular, estudiando casos empresariales reales, observando dinámicas de equipo a través de anotaciones dejadas en pizarrones blancos y aprendiendo terminología corporativa a través de documentos olvidados. En los fines de semana, frecuentaba la biblioteca Vasconcelos, donde devoraba libros sobre administración, psicología organizacional y liderazgo estratégico. Asistía a webinars gratuitos de escuelas de negocios internacionales y tomaba notas meticulosas en cuadernos comprados con sus ahorros. Creó para sí misma un MBA informal, estructurado y riguroso, guiado por la curiosidad insaciable y por la certeza de que el conocimiento era la única riqueza verdaderamente suya. Su rutina de estudios era rigurosa: 2 horas antes del trabajo, 2 horas después y los fines de semana enteros dedicados al aprendizaje. Graciela se había vuelto fluida en inglés, asistiendo a series con subtítulos, dominaba Excel a través de tutoriales online y comprendía análisis financieros complejos mejor que muchos ejecutivos que pasaban por los corredores del edificio. La conversación sobre la entrevista cancelada resonaba en su mente mientras terminaba de limpiar el piso. Graciela conocía cada detalle del cronograma de Ricardo, sabía sobre la urgencia del proyecto con la multinacional alemana que dependía de tener una asistente competente inmediatamente. También sabía que las otras 9 candidatas, aunque cualificadas en el papel, no comprendían las particularidades específicas de la empresa como ella comprendía. Durante meses había observado problemas que podrían ser fácilmente resueltos. La ineficiencia en la programación que creaba conflictos innecesarios, el desperdicio de recursos en reuniones mal organizadas, la falta de comunicación entre departamentos que generaba retrabajo costoso. Graciela veía soluciones prácticas para cuestiones que las consultorías externas cobraban fortunas para diagnosticar. A las 6 de la mañana, mientras guardaba el carrito de limpieza, Graciela tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ella conocía los horarios de Ricardo, sabía que él llegaba a las 7 para revisar informes antes de las reuniones. Conocía también la ubicación de cada departamento, el nombre de cada empleado y los desafíos específicos que la empresa enfrentaba. Más importante aún, Graciela creía profundamente que la competencia no se mide por diplomas, sino por resultados. Ella había probado eso para sí misma repetidas veces, transformando cada trabajo humilde en una oportunidad de crecimiento y excelencia. Ahora, por primera vez en la vida, vislumbraba una chance de probar eso para alguien que podría realmente hacer la diferencia. Aquella mañana, caminando por las calles aún desiertas de la Ciudad de México, Graciela cargaba más que su mochila usual. Cargaba 2 años de observación silenciosa, una educación autodirigida equivalente a cualquier carrera universitaria y una determinación forjada por cada obstáculo que había superado. No sabía aún cómo, pero estaba decidida a transformar aquella oportunidad perdida por otra persona en su propia chance de brillar.
El viento frío de la mañana capitalina no conseguía disminuir el calor de la esperanza que crecía en su pecho. Graciela Martínez estaba a punto de apostar todo en sí misma, en una jugada que desafiaría no solo sus propias limitaciones, sino las percepciones de un mundo que frecuentemente juzga el valor de las personas por las etiquetas externas, en vez de mirar para el contenido real de sus corazones y mentes. Graciela regresó al edificio a las 7 de la mañana. Esta vez no como empleada de la limpieza, sino como una mujer determinada a cambiar su destino. Había pasado la hora siguiente en casa, cambiando el uniforme de limpiadora por un conjunto prestado de Carla, su compañera de cuarto, que trabajaba como recepcionista en un despacho de abogados. El blazer azul marino quedaba ligeramente grande y la falda negra necesitaba ser ajustada con un alfiler, pero Graciela había conseguido crear una apariencia mínimamente profesional. El mayor desafío había sido explicar para Carla y Fernanda, sus compañeras de vecindad, por qué necesitaba los zapatos formales, prestados y una carpeta de documentos vacía para parecer ejecutiva. Ambas la creyeron completamente loca, pero conocían a Graciela hacía tiempo suficiente para saber que cuando ella decidía algo era inútil intentar disuadirla. Mientras esperaba el ascensor en la planta baja, Graciela revisaba mentalmente todo lo que sabía sobre Blackwood Consulting. Fundada por Ricardo hacía 8 años, después de que él se dimitiera de una multinacional estadounidense donde fue el director más joven de la historia. La empresa se especializaba en reestructuración organizacional y había crecido exponencialmente, atendiendo clientes como Pemex, Bimbo y varias multinacionales con operaciones en México. La facturación del último año había sido de 15,000 millones de pesos, un número que Graciela había memorizado al leer informes olvidados. El ascensor paró en el 20º piso para recoger a otros pasajeros, y Graciela sintió su corazón acelerar cuando reconoció a 2 de las candidatas a las entrevistas. Eran mujeres en la franja de los 30 años, impecablemente vestidas, cargando carpetas de cuero legítimo y exhalando una confianza natural que venía de años de educación privilegiada y experiencias profesionales sólidas. ¿Tú también estás aquí para la entrevista?, preguntó una de ellas, una rubia elegante con acento chilango, observando a Graciela con curiosidad. Sí, respondió Graciela simplemente, luchando para mantener la voz firme. ¿Qué universidad cursaste? Yo hice un MBA en el ITAM y trabajé 3 años en McKinsey, continuó la mujer, en una conversación que claramente pretendía establecer jerarquías. Graciela sintió la familiar sensación de no pertenecer, pero esta vez, en vez de encogerse, ella se acordó de todas las noches que había pasado estudiando en los corredores de aquel mismo edificio. Mi formación ha sido más no tradicional, respondió, eligiendo las palabras cuidadosamente. El 40º piso llegó y las 3 mujeres salieron juntas. La recepcionista, una señora de 50 años llamada Elena, que Graciela conocía, de las madrugadas la miró con sorpresa evidente. Graciela se aproximó al mostrador con el corazón latiendo fuerte, pero manteniendo la postura erguida que había practicado en el espejo aquella mañana. «Buenos días, Elena. Estoy aquí para la entrevista de las 8 horas», dijo Graciela, usando el tono profesional que había observado en centenares de interacciones durante su trabajo nocturno. Elena frunció el ceño, consultando la agenda. «Pero tú eres Graciela de la limpieza y no veo tu nombre aquí». «Soy Graciela Martínez, sustituta de la candidata que canceló ayer», mintió Graciela, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «Debe haber habido algún problema». En la actualización de la agenda, por un momento, Elena vaciló.
Conocía a Graciela como una joven educada y responsable, siempre saludando a todos con gentileza durante su turno nocturno. Había algo diferente en ella aquella mañana, una determinación que no pasaba desapercibida. «Voy a verificar con el señor Blackwood», dijo Elena tomando el teléfono. Mientras esperaba, Graciela observó el ambiente desde un ángulo completamente nuevo. El lobby ejecutivo, que conocía en la penumbra de la madrugada, era aún más imponente bajo la luz natural que entraba por las enormes ventanas. Cuadros abstractos adornaban las paredes y una fuente de agua creaba un sonido relajante que enmascaraba conversaciones confidenciales. Poco a poco, otras candidatas llegaron, todas demostrando el mismo patrón: formación sólida, experiencia corporativa y una seguridad natural que venía de nunca haber sido cuestionadas sobre su derecho de estar allí. Graciela las observó discretamente, notando cómo se saludaban, claramente conociéndose de los círculos ejecutivos capitalinos. Señor Blackwood confirmó que realmente hubo una cancelación y una sustituta fue enviada, anunció Elena, colgando el teléfono. «Puedes aguardar con las otras candidatas». Graciela se sentó en el área de espera, fingiendo revisar documentos en su carpeta vacía mientras oía las conversaciones alrededor. Las otras mujeres discutían estrategias de mercado, compartían experiencias de trabajo en empresas renombradas y hablaban sobre conexiones profesionales que poseían. Cada palabra reforzaba el abismo entre sus mundos y el de ella. Fue entonces que aconteció el imprevisto que cambiaría todo. Graciela se estaba levantando para beber agua cuando su tacón derecho, ya desgastado por años de uso, simplemente se rompió. El zapato se partió completamente, haciendo un ruido seco que llamó la atención de todas en la sala. Ella miró hacia abajo, viendo los pedazos de cuero sintético esparcidos en el suelo de mármol, y por un momento sintió que el universo estaba conspirando contra ella. Las otras candidatas miraron con una mezcla de sorpresa y constreñimiento disimulado. Una de ellas susurró algo para la colega al lado y Graciela captó la palabra inadecuada en la conversación. La humillación era palpable, pero al mismo tiempo algo poderoso se encendió dentro de ella. Graciela se agachó, recogió los pedazos del zapato con dignidad y tomó una decisión que definiría no solo aquel día, sino toda su vida futura. En vez de huir avergonzada, ella retiró también el zapato izquierdo, quedando completamente descalza sobre el mármol frío, y retornó a su lugar con la cabeza erguida. «A veces», dijo ella en voz alta, dirigiéndose tanto a las otras candidatas cuanto a sí misma, necesitamos estar dispuestos a caminar descalzos en dirección a nuestros sueños. Elena la observaba con una expresión indefinible, mientras las otras candidatas quedaron momentáneamente en silencio. Graciela percibió que había creado un momento de verdad que no podría ser fingido o comprado. Allí, descalza en una de las oficinas más exclusivas de la Ciudad de México, cargando zapatos rotos y vistiendo ropas prestadas, ella se sentía más auténtica de lo que jamás se había sentido en su vida. El teléfono de Elena sonó. «Señor Blackwood está listo para la próxima candidata», anunció ella mirando directamente a Graciela. Graciela Martínez. Era imposible que fuese su vez, ya que ella había llegado por último y no estaba realmente en la lista. Pero Elena había pronunciado su nombre y todas las otras estaban mirando para ella. Graciela comprendió que el universo había creado una situación donde ella tendría que escoger, aceptar la oportunidad extraordinaria que se presentaba o dejarla pasar por miedo al constreñimiento. Graciela se levantó, se acomodó el blazer grande, tomó su carpeta vacía y caminó en dirección a la oficina de Ricardo Blackwood.
Sus pies descalzos hacían el menor ruido posible contra el mármol, pero cada paso resonaba en su corazón como un tambor de guerra. Ella había pasado 16 años preparándose para este momento sin saberlo, estudiando incansablemente, observando, aprendiendo, creciendo. En la puerta de la oficina, Graciela paró por un segundo, respiró hondo y tocó 3 veces con firmeza. La voz de Ricardo la invitó a entrar, y ella giró el picaporte dorado, sabiendo que no habría vuelta atrás. Del otro lado de aquella puerta estaba el hombre que podría cambiar su vida, o que podría simplemente confirmar que personas como ella no pertenecían a aquel mundo. Graciela Martínez, descalza pero determinada, empujó la puerta y entró en la oficina donde su verdadera vida estaba a punto de comenzar. Cada cicatriz emocional de su infancia difícil, cada madrugada estudiando sola, cada momento de duda que había superado, todo convergía para aquellos próximos minutos que determinarían si coraje y competencia podrían finalmente triunfar sobre privilegio y abolengo. El encuentro que cambiaría ambas sus vidas estaba a punto de acontecer. Ricardo Blackwood estaba de espaldas cuando Graciela entró, observando el paisaje urbano de la Ciudad de México a través de la pared de vidrio que dominaba su oficina. A los 32 años, él había construido un imperio empresarial, pero en aquel momento sentía el peso de una decisión que no podía errar. La asistente anterior había causado un perjuicio de 2 millones de pesos al filtrar informaciones estratégicas, y él no podía permitirse otro error. Cuando se volteó y vio a Graciela parada en la entrada, descalza y cargando zapatos rotos, Ricardo quedó momentáneamente sin palabras. En 8 años conduciendo entrevistas, jamás había presenciado algo remotamente parecido. Su primera reacción fue verificar si estaba en la reunión correcta, pero algo en la postura digna de la joven le impidió dispensarla inmediatamente. «Señor Blackwood», dijo Graciela, cerrando la puerta atrás de sí y caminando con pasos firmes hasta la silla enfrente a la mesa de él. «Soy Graciela Martínez. Agradezco la oportunidad de esta entrevista». Ricardo observó cómo ella se movía por la oficina con familiaridad sutil, como si conociese cada centímetro del ambiente. Había algo intrigante en la forma en que ella no intentó esconder o explicar su situación, simplemente asumiendo su presencia allí como legítima. «Necesito admitir que su presentación es única», dijo Ricardo sentándose y estudiando el currículo que Elena había dejado sobre la mesa, pero al abrir la carpeta encontró solo hojas en blanco. «Parece que hubo un problema con su documentación». Graciela respiró hondo. Había llegado demasiado lejos para recular ahora. «Señor Blackwood, no tengo un currículo tradicional para presentar, pero tengo algo mucho más valioso: conocimiento profundo sobre su empresa y soluciones para problemas que cuestan millones mensualmente». La audacia de la afirmación hizo que Ricardo levantara una ceja. «Explique». «Hace 2 años trabajo como limpiadora en este edificio durante el turno nocturno. En ese periodo observé cada operación, estudié cada proceso e identifiqué ineficiencias significativas que pasan desapercibidas durante el horario comercial». Graciela mantenía contacto visual directo, su voz firme a pesar de los nervios. «Por ejemplo, el sistema de agendamiento actual está generando conflictos que le cuestan a la empresa cerca de 100,000 pesos mensuales en reuniones desmarcadas y retrabajo». Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado a pesar de sí mismo. «Continúe». Graciela abrió su carpeta vacía, pero en vez de documentos, sacó un pequeño cuaderno gastado donde había anotado sus observaciones. «Durante las madrugadas, analizo los informes dejados en las salas de reunión.
Percibí que 3 departamentos frecuentemente solicitan las mismas informaciones de la matriz alemana, generando triplicación de trabajo. Una simple reorganización del flujo de comunicación eliminaría esa redundancia. ¿Y usted tiene una solución? Ricardo estaba genuinamente curioso ahora. Tengo varias, respondió Graciela, abriendo el cuaderno en una página específica. También identifiqué que el sistema de archivo físico de los contratos internacionales está causando retrasos de aprobación de hasta 15 días. Observé abogados buscando documentos por horas en las madrugadas. Una digitalización estratégica reduciría ese tiempo para minutos. Ricardo quedó impresionado con el nivel de detalle. Esas eran cuestiones reales que su equipo ejecutivo había discutido recientemente en reuniones confidenciales. ¿Cómo una limpiadora tiene acceso a informaciones tan específicas? Porque durante 2 años, mientras otros dormían, yo estudiaba. Cada documento olvidado sobre una mesa era una oportunidad de aprender. Cada presentación dejada abierta en un computador era una clase de estrategia empresarial. Transformé mi trabajo nocturno en un MBA práctico. Graciela hablaba con pasión creciente. Sé que no tengo diploma universitario, pero conozco esta empresa mejor que cualquier consultor externo. ¿Y por qué debería creer en usted? Ricardo probó, adoptando el tono directo que usaba en negociaciones difíciles. Graciela se levantó y caminó hasta el pizarrón blanco en la pared lateral de la oficina. ¿Puedo demostrarlo? Sin esperar respuesta, tomó un marcador y comenzó a dibujar un fluxograma. Este es el proceso actual de aprobación de propuestas para clientes internacionales. Pasa por 7 personas diferentes, tarda 16 días en promedio y tiene una tasa de error del 12%. Ricardo reconoció inmediatamente el diagrama como siendo asustadoramente preciso. Observó a Graciela rediseñar el proceso con modificaciones específicas. Esta reorganización reduciría el tiempo para 6 días, disminuiría la tasa de error para menos del 3% y liberaría a 2 personas para enfocarse en desarrollo de nuevos negocios en vez de procesos burocráticos. ¿Usted estudió ingeniería de procesos?, preguntó Ricardo, impresionado con la claridad de la presentación. Estudié observando su empresa funcionar en la práctica por 2 años, combinado con todo lo que conseguí aprender sobre optimización organizacional a través de libros, cursos online gratuitos y mucha determinación. Graciela retornó a la silla, pero se mantuvo en el borde, como si estuviese lista para la acción. Señor Blackwood, sé que mi situación es irregular, sé que no debería estar aquí, pero también sé que puedo contribuir de formas que ninguna de las otras candidatas conseguiría. Ricardo estudió a la joven frente a él. Había algo magnético en su combinación de vulnerabilidad y fuerza. En 30 minutos de conversación, ella había demostrado un conocimiento práctico sobre la empresa que rivalizaba con consultores, que cobraban miles de pesos por hora. «Vamos a hacer una prueba», dijo él tomando un archivo del cajón. «Tenemos un cliente en potencial, una cadena de tiendas departamentales con sede en Guadalajara, que está considerando nuestra propuesta contra 2 otras consultorías internacionales. Ellos tienen reunión conmigo el próximo viernes. ¿Qué haría usted para garantizar que escogiesen a Blackwood?» Graciela cerró los ojos por un momento, organizando los pensamientos. Cuando los abrió, había una intensidad nueva en su mirada. Primero, investigaría no solo la empresa, sino el historial personal de los decisores. Las personas compran de personas, no de empresas. Segundo, identificaría un problema específico que ellos aún no saben que tienen. Algo que observé ser común en el sector minorista mexicano durante mis lecturas sobre el mercado. ¿Cuál problema?
integración entre sistemas online y offline. La mayoría de las cadenas nacionales están perdiendo 20% de la facturación potencial, porque no consiguen rastrear adecuadamente la jornada del cliente entre plataformas. Es un punto ciego que ni siempre aparece en diagnósticos superficiales, pero que observé ser mencionado repetidamente en estudios de caso. Graciela hablaba ahora con la fluidez de alguien que había absorbido años de conocimiento. Yo prepararía una demostración práctica mostrando cómo Blackwood puede resolver específicamente ese problema, usando datos regionales de Jalisco que las consultorías internacionales probablemente no poseen. Ricardo permaneció en silencio por casi un minuto, procesando no solo las respuestas, sino la forma en que Graciela las había construido. Había una lógica empresarial sólida, pero también una comprensión humana que sus otras candidatas, por más cualificadas, no habían demostrado. Graciela Martínez, dijo él finalmente, usted me está diciendo que, trabajando como limpiadora, desarrolló insights estratégicos sobre mi empresa que les costaron miles de pesos a consultores externos identificar. Estoy diciendo que desarrollé esos insights porque trabajé como limpiadora, corrigió ella. La perspectiva de quien observa de fuera, de quien necesita entender cada detalle para sobrevivir, de quien no puede darse el lujo de ignorar problemas. Esa perspectiva tiene valor, y estoy ofreciendo ese valor a usted. En aquel momento, Ricardo comprendió que estaba delante de algo raro, talento bruto combinado con hambre de crecimiento y una ética de trabajo forjada por la necesidad. Graciela no estaba allí pidiendo una oportunidad por lástima o por justicia social. Estaba allí ofreciendo valor real, demostrable, inmediato. La entrevista, que debería durar 20 minutos, se extendió por 1 hora y media. Ricardo probó a Graciela con escenarios complejos, casos hipotéticos y desafíos reales que la empresa enfrentaba. A cada respuesta, su admiración crecía. Ella no solo comprendía los aspectos técnicos de los negocios, sino que poseía una intuición natural para liderazgo y una capacidad de síntesis que era verdaderamente excepcional. Cuando Graciela finalmente salió de la oficina, cargando sus zapatos rotos y con una promesa de respuesta en 24 horas, ella sabía que había dado todo de sí. Independientemente del resultado, había probado para sí misma que podía competir en cualquier arena, desde que tuviese la chance de mostrar su valor real. Ricardo quedó solo en su oficina, mirando para el fluxograma que Graciela había dibujado en el pizarrón blanco, sabiendo que acababa de conocer a alguien que podría transformar no solo su empresa, sino su propia perspectiva sobre lo que realmente define competencia y potencial. Graciela pasó las 24 horas siguientes en un estado de ansiedad controlada que ella conocía bien. Había aprendido, a través de años de decepciones y falsas esperanzas, a no crear expectativas altas de más. Pero esta vez era diferente. La conversación con Ricardo había sido real, sustancial, y ella genuinamente creía haber demostrado su valor. En la mañana siguiente, llegó al trabajo de limpieza como siempre, pero encontró a don Jorge, el supervisor nocturno, esperándola con una expresión sombría. Jorge era un hombre de 55 años que se había tornado una figura paterna para Graciela, siempre protegiéndola de comentarios maliciosos de otros funcionarios y respetando su necesidad de estudiar durante las pausas. «Graciela, necesitamos conversar», dijo él, indicando el depósito de materiales. «Recibí una llamada de la administración del edificio. Alguien reclamó que usted estaba haciéndose pasar por candidata a una vacante ayer de mañana». El estómago de Graciela se desplomó. «Don Jorge, yo puedo explicar». «No necesita explicar para mí, muchacha.
Yo sé qué tipo de persona usted es. Don Jorge suspiró pesadamente. Pero la administración está furiosa. Dicen que usted invadió un ambiente restringido, mintió a la recepcionista y constriñó a otras personas. Ellos quieren que usted sea despedida inmediatamente. Graciela sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. El empleo de limpiadora no era solo su fuente de renta, era su base de operaciones, su acceso a aquel mundo corporativo que tanto estudiaba. Perder el trabajo significaba perder no solo la supervivencia, sino también cualquier chance futura de estar próxima al ambiente empresarial. Don Jorge, este trabajo es todo lo que tengo. Si yo soy despedida, no conseguiré pagar la vecindad. No tendré cómo mantenerme estudiando. Las palabras salían entrecortadas y Graciela luchaba para mantener la compostura. Yo sé, niña. Intenté argumentar. Dije que usted es la funcionaria más dedicada que ya tuve, que nunca faltó un día siquiera, que siempre hace además de lo que es pedido. Don Jorge balanceó la cabeza tristemente. Pero ellos dijeron que personas como usted necesitan conocer su lugar, que fue una violación grave de protocolo. La frase «personas como usted» resonó en la mente de Graciela como un puñetazo. Era la misma expresión que había escuchado durante toda la vida. En los hogares sustitutos, cuando demostraba ambiciones más allá de su situación. En las entrevistas de empleo, cuando se candidataba a posiciones que exigían cualificaciones que no poseía formalmente. En las conversaciones casuales, cuando expresaba interés por asuntos considerados arriba de su nivel. Conseguí aplazar el despido hasta el final de la semana, continuó don Jorge. Dije que usted necesitaba recibir el pago por los días trabajados, pero Graciela, después del viernes, no puedo más protegerla. Graciela asintió silenciosamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordar. Había arriesgado en una jugada desesperada, y ahora estaba perdiendo hasta mismo lo poco que tenía. La ironía era cruel. En el exacto momento en que había demostrado ser capaz de mucho más, estaba siendo castigada por osar intentar. El día de trabajo pasó en un borrón de actividades mecánicas. Graciela limpió cada piso con la precisión habitual, pero su mente estaba en otro lugar, calculando opciones que parecían inexistentes. Sin el empleo, tendría a lo máximo 2 semanas antes de ser echada de la vecindad. Sin dirección fija, sería imposible conseguir otro trabajo formal. Era una caída libre en dirección a una situación de calle que ella había evitado por años a través de planeamiento cuidadoso y trabajo incansable. En la madrugada del jueves, mientras limpiaba el piso corporativo que conocía tan bien, Graciela encontró una pila de currículos sobre la mesa de Elena. Reconoció los nombres, todas las candidatas que había visto en la sala de espera. Involuntariamente hojeó los documentos, absorbiendo las cualificaciones impresionantes, las experiencias en empresas renombradas, las formaciones en universidades que costaban más que su renta anual. Fue entonces que vio una anotación manuscrita de Ricardo en el margen de uno de los currículos. Competente, pero previsible. Falta visión innovadora. En otro, sólida formación, pero respuestas muy teóricas. En un tercero, experimentado, pero sin comprensión real de los desafíos específicos de la empresa. Graciela percibió que Ricardo estaba genuinamente insatisfecho con las candidatas tradicionales. Había una oportunidad real allí, no solo un capricho o curiosidad pasajera, pero ese descubrimiento tornó su situación aún más devastadora. En el momento en que identificaba que podría realmente agregar valor, estaba siendo forzada a salir de escena. En la mañana del viernes, su último día de trabajo, Graciela decidió hacer una última tentativa desesperada. Escribió una carta a mano,
en papel simple, dirigida a Ricardo. En ella, detalló 3 soluciones específicas para problemas que había observado, incluyendo cálculos aproximados de economía que cada implementación generaría. Al final, dejó su número de teléfono celular y un pedido simple: una chance de probar que talento y determinación valen más que diplomas. Colocó la carta sobre la mesa de Ricardo antes de que el expediente comenzara, junto con una copia impresa del fluxograma que había dibujado durante la entrevista, ahora refinado con detalles adicionales que había desarrollado durante las noches insomnes de reflexión. A las 6 de la mañana, Graciela guardó sus materiales de limpieza por última vez. Don Jorge la esperaba en la salida con un sobre conteniendo su último pago y una recomendación escrita que había preparado por cuenta propia. Graciela, usted es especial. No sé cómo, pero tengo certeza de que va a encontrar su camino, dijo él, abrazándola con cariño paternal. Caminando por las calles de la Ciudad de México en la mañana fría, cargando sus pocas pertenencias en una bolsa plástica, Graciela sintió el peso total de su apuesta fracasada. Había sacrificado la seguridad de un empleo estable por una chance que ahora parecía haber sido pura ilusión. Las economías que poseía durarían a lo máximo 15 días, y después de eso estaría enfrentando la realidad brutal de la vida en las calles. Sentada en el banco de una plaza próxima a la vecindad, Graciela miró para el celular antiguo que cargaba, esperando una llamada que probablemente nunca vendría. Ricardo Blackwood era un empresario billonario con acceso a las mejores profesionales del país. ¿Por qué escogería una limpiadora sin diploma, independientemente de cuán inteligente ella pudiese ser? La duda que había reprimido durante toda la entrevista finalmente emergió con fuerza total. Tal vez todas las personas que le habían dicho para conocer su lugar estuviesen ciertas. Tal vez su determinación fuese solo terquedad disfrazada y su confianza en sus habilidades solo delirio nacido de la desesperación. Graciela pasó el día caminando por la ciudad, visitando agencias de empleo donde su falta de cualificaciones formales la descalificaba para cualquier posición, además de trabajos manuales básicos. A cada no que recibía, la realidad se cristalizaba. Había echado fuera una vida modesta pero estable por un sueño que ahora parecía infantil e irrealista. En aquella noche, sola en el pequeño cuarto de la vecindad, Graciela miró para el reflejo en el espejo rajado de la pared. La joven que había entrado confiante en la oficina de Ricardo 2 días antes parecía haber desaparecido, sustituida por alguien que cuestionaba cada decisión que había tomado. Tal vez fuese hora de aceptar que algunas barreras existen por razones válidas y que ni toda determinación es suficiente para superarlas. El teléfono permaneció silencioso y Graciela comenzó a prepararse para una realidad que no había considerado, que a veces arriesgar todo resulta en perder todo y que coraje ni siempre es recompensado de la forma como las historias inspiradoras sugieren. En el lunes siguiente, Graciela estaba organizando sus pocas pertenencias, preparándose para dejar la vecindad, cuando su celular tocó con un número desconocido. Vaciló antes de atender, imaginando que fuese más un rechazo de empleo o cobranza que no podría pagar. ¿Graciela Martínez? La voz era femenina, madura, con un acento refinado que ella no reconocía. Sí, soy yo. Mi nombre es Margarita Santos. Soy directora de Recursos Humanos de Blackwood Consulting. Necesito conversar con usted urgentemente. ¿Puede venir a la oficina hoy a las 2 de la tarde? Graciela sintió el corazón acelerar. Claro, estaré ahí. Óptimo. Use la entrada principal y pida por mí en la recepción. La llamada duró menos de 2 minutos, pero dejó a Graciela en estado de shock.
No sabía si era una buena noticia o si Ricardo había decidido tomar medidas legales contra ella por invasión o mentira. Pasó las horas siguientes alternando entre esperanza y pánico, sin conseguir concentrarse en nada. A las 2 en punto, Graciela estaba en el lobby principal del edificio corporativo Reforma, esta vez vistiendo su propia ropa más presentable, una blusa blanca simple y un pantalón negro que había comprado en una promoción. Había conseguido prestado un par de zapatos con Fernanda, su colega de vecindad, que por suerte calzaba el mismo número. Margarita Santos apareció personalmente para buscarla, una mujer elegante de cerca de 50 años, con cabellos canosos, perfectamente arreglados y un taller que exhalaba profesionalismo. Graciela quedó sorprendida cuando Margarita la cumplimentó con genuina cordialidad, sin cualquier trazo del desdén que esperaba recibir. Graciela, gracias por venir. Vamos a conversar en mi oficina. Durante el trayecto por el ascensor, Margarita hizo preguntas aparentemente casuales sobre su experiencia de trabajo, pero Graciela percibió que estaba siendo cuidadosamente evaluada. La oficina de Margarita era menor que la de Ricardo, pero igualmente sofisticada, con una vista parcial de la ciudad y estantes repletos de libros sobre gestión de personas. Graciela, voy a ser directa, comenzó Margarita, así que se sentaron. Ricardo me contó sobre su entrevista. También supe sobre su situación de trabajo y sobre las complicaciones que surgieron. Graciela se preparó para lo peor. Señora Santos, yo puedo explicar. No necesita explicarse. En realidad estoy aquí para hacer una propuesta. Margarita abrió una carpeta sobre la mesa. Ricardo quedó impresionado con sus insights, pero también reconoce que existe un abismo entre sus cualificaciones actuales y las exigencias del cargo de asistente ejecutiva. Graciela asintió, sintiendo la familiar sensación de rechazo aproximándose. Por eso él autorizó algo que nunca hizo antes, un programa de desarrollo acelerado de 6 meses. Usted trabajaría como asistente junior, con supervisión intensiva, mientras participa de cursos nocturnos de administración e inglés corporativo, todo pago por la empresa. Graciela quedó muda por algunos segundos. Yo no entiendo. ¿Por qué él haría eso? Margarita sonrió por primera vez. Porque Ricardo Blackwood no llegó donde llegó ignorando talentos excepcionales cuando los encuentra. Pero Graciela, necesito ser honesta sobre una cosa importante. Margarita se levantó y caminó hasta la ventana. Ricardo tiene un historial personal que explica por qué su historia lo tocó de forma particular. Él también vino de orígenes humildes. El padre de él era mecánico en Nezahualcóyotl y la madre costurera. Ricardo consiguió una beca integral para estudiar administración, pero durante toda la facultad trabajó de madrugada en un Oxxo para ayudar a la familia. Graciela absorbió esa información con sorpresa. El Ricardo Blackwood que ella conocía era la imagen perfecta del ejecutivo de élite, siempre impecablemente vestido, hablando con autoridad natural sobre estrategias millonarias. Jamás había imaginado que él pudiese tener orígenes semejantes a los suyos. Él raramente habla sobre eso, continuó Margarita, pero cuando se estableció en el mundo corporativo, Ricardo hizo una promesa personal. Si algún día encontrase a alguien con talento real, siendo ignorado por falta de oportunidades formales, daría a esa persona la chance que él propio casi no tuvo. ¿Pero por qué me está contando eso?, preguntó Graciela, aún procesando la revelación. Margarita retornó a la silla y miró directamente en los ojos de Graciela. Porque necesita entender que esta oportunidad viene con un peso enorme. Ricardo está apostando su reputación en usted. Si sale mal, si usted no consigue corresponder a las expectativas, no será solo su fracaso,
será interpretado como evidencia de que programas como este son románticos de más para el mundo real de los negocios. La presión de la responsabilidad alcanzó a Graciela como una ola. No estaba más luchando solo por sí misma, sino cargando las esperanzas de Ricardo y la posibilidad de abrir puertas para otras personas en situaciones similares. «Hay más», dijo Margarita, su voz quedando más seria. El Consejo Ejecutivo de la empresa no aprobó unánimemente esta decisión. 3 de los 5 miembros votaron contra, argumentando que es un riesgo innecesario que puede perjudicar la imagen de la empresa. Ellos exigieron una cláusula de evaluación rigurosa. Si en cualquier momento durante los 6 meses usted no atinge los patrones esperados, el programa será cancelado y usted será desligada inmediatamente. Graciela sintió el peso de la situación intensificarse. ¿Cuáles son exactamente esos patrones? Margarita abrió un documento detallado. Usted necesitará dominar completamente los sistemas internos de la empresa en 2 semanas. Deberá conseguir agendar reuniones complejas con clientes internacionales sin errores. Tendrá que aprender protocolos ejecutivos, etiqueta corporativa y demostrar fluidez en inglés para negocios en 90 días. Leyendo la lista, Graciela percibió que estaba delante de desafíos que normalmente llevarían años para ser dominados. Los patrones eran intencionalmente altos, proyectados por personas que claramente esperaban que ella fracasase. «¿Y si yo no consigo?», preguntó Graciela, aunque ya supiese la respuesta. «Si no consigue, será vista como prueba de que Ricardo cometió un error de juicio. Eso puede afectar no solo este programa, sino futuras oportunidades que él pueda querer dar a otras personas talentosas en situaciones similares». Margarita hizo una pausa significativa. «Graciela, ¿usted tiene certeza de que quiere aceptar esa responsabilidad?». Graciela miró por la ventana, viendo la Ciudad de México extenderse hasta el horizonte. Pensó en todos los jóvenes como ella, brillantes y determinados, pero presos en ciclos de pobreza por falta de oportunidades. Pensó en Ricardo, que había arriesgado su reputación para dar a ella una chance que nadie más daría. Pensó en la posibilidad de fracasar públicamente, confirmando todos los prejuicios que las personas tenían sobre su lugar en la sociedad. Pero también pensó en las madrugadas estudiando sola, en la determinación que la había sustentado a través de 16 años de adversidades, y en la certeza absoluta de que poseía la capacidad intelectual para tener éxito, desde que tuviese la oportunidad de probarlo. «Yo acepto», dijo Graciela, su voz firme a pesar de las manos temblorosas. «Pero tengo una condición». Margarita levantó una ceja, claramente no esperando negociaciones. «Si yo fallar, quiero que sea documentado exactamente por qué fallé. Si fuera por falta de capacidad real, acepto. Pero si fuera por obstáculos creados artificialmente o por sabotaje interna, quiero que eso sea registrado oficialmente». Margarita estudió a Graciela por un largo momento antes de sonreír. «Ricardo dijo que usted era diferente. Muy bien, acepto su condición». Ellas firmaron un contrato temporario que cambiaría la vida de Graciela, pero también la colocaría bajo un microscopio implacable. Cada error sería amplificado, cada suceso minimizado, cada decisión cuestionada por personas que querían verla fracasar. Cuando Graciela salió del edificio en aquella tarde, cargando una carpeta con materiales de estudio y una credencial temporaria que le daría acceso a los pisos ejecutivos, ella sabía que había acabado de aceptar el desafío más difícil de su vida. Tenía 6 meses para probar que el talento puede superar el abolengo, que la determinación vale más que los diplomas y que a veces las personas más improbables son exactamente las que consiguen resultados extraordinarios.
La guerra había comenzado y Graciela estaba entrando en el campo de batalla sola, armada solo con su inteligencia, su ética de trabajo y una fe inabalable en su propia capacidad de sorprender a aquellos que la subestimaban. 3 meses después, Graciela estaba sentada en el baño femenino del 40º piso, llorando silenciosamente en una cabina trancada. Sus manos temblaban mientras sujetaba el celular, mirando para una serie de mensajes crueles que alguien había enviado anónimamente. Usted no pertenece aquí. Pare de fingir ser algo que no es. Ricardo luego va a percibir el error que cometió. Los primeros 2 meses habían sido intensos, pero manajeable. Graciela se había dedicado 18 horas por día a dominar los sistemas de la empresa, estudiar protocolos corporativos y perfeccionar su inglés para negocios. Ricardo había sido paciente pero exigente, probando constantemente sus habilidades y conocimientos. Ella había cometido algunos errores iniciales: un agendamiento conflictivo con un cliente japonés, una traducción imprecisa durante una videoconferencia, pero nada catastrófico. El problema había comenzado cuando Graciela comenzó a demostrar competencia real. Sus soluciones para problemas logísticos habían economizado 200,000 pesos para la empresa. Su reorganización del sistema de archivos había aumentado la eficiencia del departamento jurídico en 40%. Sus informes de acompañamiento de clientes eran más detallados y útiles que los de asistentes senior con años de experiencia. Fue cuando los sabotajes comenzaron. Primero fueron pequeñas cosas, reuniones olvidadas de ser comunicadas a ella, informaciones importantes retenidas por colegas, invitaciones para almuerzos ejecutivos que misteriosamente no llegaban hasta ella. Graciela inicialmente pensó que fuesen malentendidos normales de adaptación, pero gradualmente percibió que había un patrón intencional. La situación escaló cuando Amanda Ferreira, la asistente senior que esperaba ser promovida al cargo que Graciela ahora ocupaba temporariamente, comenzó una campaña susurrada de descrédito. Amanda esparcía comentarios sobre Graciela no tener background adecuado para lidiar con informaciones confidenciales, cuestionaba públicamente si alguien sin formación podría realmente entender las complejidades de los negocios internacionales. Es cuestión de tiempo hasta que ella comete un error que cueste millones. Graciela había escuchado a Amanda decir para otras funcionarias durante el almuerzo. Ricardo está siendo ingenuo al mezclar caridad con negocios. Pero el golpe final había venido aquella mañana. Graciela había preparado una presentación crucial para un cliente alemán, trabajando durante todo el fin de semana para garantizar que cada detalle estuviese perfecto. La reunión era a las 10 de la mañana y a las 9:50 ella descubrió que alguien había alterado el archivo de presentación, introduciendo errores estratégicos que harían la propuesta parecer amateurística. No había tiempo para rehacer todo. Graciela fue obligada a improvisar durante la reunión, intentando corregir los errores en tiempo real, mientras Ricardo la observaba con una expresión cada vez más tensa. El cliente alemán, claramente confuso con las inconsistencias, cerró la reunión más temprano que lo planeado, prometiendo reconsiderar la propuesta de Blackwood. Después de la salida de los alemanes, Ricardo había llamado a Graciela para una conversación particular. Su voz era controlada, pero Graciela podía sentir la decepción. Graciela, no puedo tener ese tipo de error. Esta cuenta vale 8 millones de pesos para la empresa. Ricardo, yo preparé esa presentación perfectamente. Alguien alteró el archivo después de que yo salvé. Graciela intentó explicar, pero sabía cómo sonaba, como excusas de alguien intentando huir de la responsabilidad. Graciela,
¿Usted tiene conciencia de lo que está diciendo? ¿Está acusando a alguien de mi equipo de sabotaje? La forma como él dijo eso, con incredulidad genuina, hizo que Graciela percibiese cómo su situación era imposible. No tenía pruebas concretas, solo sospechas. Acusar a colegas sin evidencias haría con que pareciese paranoica e inestable. Pero aceptar la responsabilidad por algo que no había hecho validaría a todos los que decían que ella no era capaz. No, Ricardo, asumo total responsabilidad por el error, mintió Graciela, escogiendo proteger su credibilidad en vez de defenderse. Ahora, sentada en aquel baño helado, Graciela sentía el peso de 3 meses de lucha constante. Cada día era una batalla para probar que merecía estar allí, mientras otros trabajaban activamente para verla fracasar. La soledad era aplastante. No podía confiar en colegas que veían su presencia como amenaza. No podía reclamar para Ricardo sin parecer que estaba haciendo drama, y no tenía familia o amigos en aquel mundo para ofrecer apoyo. Los mensajes anónimos continuaban llegando. Usted es un proyecto de caridad. Ricardo solo está jugando con usted. Luego usted estará de vuelta limpiando baños donde pertenece. Cada palabra era un veneno que corroía su confianza, haciéndola cuestionar no solo sus habilidades, sino su derecho básico de ambicionar algo mejor. Graciela miró para el espejo encima de la pileta y vio una versión agotada de sí misma. Los últimos 3 meses habían sido más desafiadores que todos los años anteriores combinados. No era solo el trabajo en sí, sino el peso constante de representar algo mayor que ella misma, de cargar las expectativas de Ricardo y las apuestas contra su éxito. Fue cuando la puerta del baño se abrió y entró Elena, la recepcionista, que ella conocía desde los tiempos de limpiadora. Elena miró alrededor, certificándose de que estaban solas antes de aproximarse. Graciela, niña, ¿puedo hablar con usted? Graciela salió de la cabina, intentando disimular que estaba llorando. Hola, Elena. Escuche bien lo que voy a decirle y escuche con atención. Elena hablaba en voz baja, pero con urgencia. Yo trabajo en este edificio hace 15 años. Vi mucha cosa, oí mucha conversación. Sé exactamente lo que está aconteciendo con usted. Graciela la miró con atención renovada. Amanda y 2 otras están conspirando contra usted. Yo vi a Amanda mejendo en los computadores después del expediente el viernes pasado. Ella tiene acceso a los sistemas porque está aquí hace 5 años y conoce todas las contraseñas. Elena hizo una pausa significativa. Pero no es solo eso, Graciela. Tiene algo sobre Ricardo que usted necesita saber. ¿Qué? La primera asistente de él, aquella que filtró informaciones, ella no fue despedida por incompetencia, fue despedida porque Ricardo descubrió que ella estaba siendo pagada por competidores para sabotear negocios de la empresa. Él never got over that betrayal, Graciela. Está probando usted de formas que usted ni imagina. Graciela sintió como si el suelo estuviese desapareciendo bajo sus pies. ¿Qué usted quiere decir? Él está observando no solo su trabajo, sino cómo usted reacciona a la presión, si mantiene la integridad cuando atacada, si consigue permanecer leal mismo cuando sería más fácil desistir. Elena tocó gentilmente el brazo de Graciela. Niña, Ricardo sabe sobre el sabotaje. Él está esperando para ver cómo usted va a lidiar con eso. ¿Él sabe? Graciela mal conseguía procesar la información. Ricardo Blackwood no construyó una empresa de 15.000 millones siendo ingenuo sobre dinámicas internas. Él conoce cada persona en su equipo, sabe quién es leal y quién es ambicioso de más para el propio bien. Elena sonrió con cariño maternal. Usted está siendo probada, Graciela, pero no de la forma que imagina. En aquel momento,
Graciela comprendió que había pasado 3 meses luchando contra enemigos externos, mientras el verdadero test era interno. Su capacidad de mantener la integridad, la determinación y la confianza en sí mismo cuando todo conspiraba para hacerla desistir. Elena, ¿por qué me está ayudando? Porque en 15 años aquí, usted fue la única persona que siempre me cumplimentó con respeto genuino, independiente de ser limpiadora, recepcionista o candidata a ejecutiva. Eso dice más sobre carácter que cualquier diploma. Elena se dirigió a la puerta. Graciela, usted es más fuerte de lo que imagina, y Ricardo sabe de eso. Sola nuevamente, Graciela miró en el espejo y vio algo diferente. No a la joven agotada y derrotada de minutos antes, sino una guerrera que había sobrevivido a 3 meses de guerra psicológica sin perder su esencia. La revelación sobre Ricardo cambiaba todo. No estaba siendo juzgada solo por competencia técnica, sino por carácter bajo presión. Graciela lavó el rostro, se acomodó la ropa y retornó a la oficina con una determinación renovada. Ahora sabía que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Graciela retornó a su puesto de trabajo con una claridad mental que no experimentaba hacía semanas. La revelación de Elena había cambiado completamente su perspectiva sobre los últimos 3 meses. Cada sabotaje, cada comentario malicioso, cada obstáculo artificialmente creado no eran señales de su fracaso, sino componentes de un test mucho más complejo de lo que había imaginado. Durante el resto de la tarde, ella observó la dinámica de la oficina con ojos nuevos. Notó cómo Amanda evitaba contacto visual directo, cómo ciertas conversaciones cesaban cuando Graciela se aproximaba, cómo informaciones importantes llegaban hasta ella siempre con atraso sospechoso. Más importante aún, comenzó a notar cómo Ricardo la observaba discretamente durante esas situaciones, no con desaprobación, sino con una atención analítica que sugería estar evaluando sus reacciones. En aquella noche, Graciela no fue para casa. En vez de eso, usando su autorización de acceso después del expediente, permaneció en la oficina y comenzó una investigación meticulosa. Si Ricardo estaba probando su capacidad de resolver problemas complejos, ella le daría una demostración que ninguna de las candidatas tradicionales podría igualar. Comenzó por los computadores. Amanda había sido descuidada, dejando rastros digitales de sus alteraciones. Graciela encontró logs de sistema mostrando accesos no autorizados a sus archivos, modificaciones en presentaciones después del horario, en comercial e incluso emails borrados que habían sido recuperados automáticamente por el backup de la empresa. Cada evidencia era documentada metódicamente, fotografiada y organizada en una carpeta digital encriptada. Pero Graciela fue más allá de la mera colecta de pruebas. Usando todo lo que había aprendido sobre psicología organizacional y gestión de conflictos, ella comenzó a construir un mapa completo de la situación. Amanda no estaba actuando sola. Había un pequeño grupo de funcionarios que se sentía amenazado por la posibilidad de Ricardo implementar más programas de inclusión social. Ellos veían a Graciela no solo como una funcionaria inadecuada, sino como el primer dominó de un cambio cultural que podría disminuir el valor de sus propias cualificaciones tradicionales. Durante los 3 días siguientes, Graciela implementó una estrategia cuidadosamente planeada. Primero, comenzó a crear backups triplos de todo su trabajo, almacenados en locales que solo ella conocía. Segundo, pasó a documentar todas las interacciones sospechosas, creando un registro temporal de cada sabotaje intentado. Pero su jugada más brillante fue percibir que podía usar el propio sistema contra los saboteadores. Graciela comenzó a plantar informaciones falsas en locales específicos,
esperando ver dónde y cómo serían alteradas. Era una técnica que había leído sobre en estudios de caso de espionaje corporativo y funcionó perfectamente. Consiguió identificar no solo quién estaba saboteando su trabajo, sino cómo estaban haciendo eso. En el jueves de la tercera semana, Graciela tomó la decisión que definiría su permanencia en la empresa. Durante una reunión de equipo, cuando Amanda más una vez cuestionó públicamente su capacidad de lidiar con informaciones sensibles, Graciela pidió para hablar. «Amanda, usted está cierta al cuestionar la seguridad de las informaciones», dijo Graciela, su voz calma pero firme. «Por eso, preparé un informe detallado sobre vulnerabilidades en nuestros sistemas internos». El silencio en la sala fue inmediato. Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado. Graciela abrió su laptop y proyectó una presentación que había preparado secretamente. Identifiqué 17 puntos de acceso no autorizados a nuestros sistemas, incluyendo funcionarios usando contraseñas de colegas, documentos confidenciales, siendo accedidos fuera del horario por personas sin autorización específica y alteraciones no documentadas en archivos importantes. Amanda empalideció visiblemente mientras Graciela continuaba. Más interesante aún, descubrí un patrón sistemático de sabotaje interna que está costando a la empresa no solo dinero, sino credibilidad con clientes internacionales. ¿Qué tipo de sabotaje?, preguntó Ricardo, su voz neutra, pero sus ojos intensamente focados. Graciela clicó para el próximo slide, mostrando logs de sistema con timestamps específicos. Alteraciones no autorizadas en presentaciones para clientes, informaciones deliberadamente omitidas en briefings importantes y comunicaciones internas interceptadas y modificadas antes de llegar a los destinatarios. La tensión en la sala era palpable. Amanda intentó interrumpir, pero Ricardo hizo un gesto para que Graciela continuase. Tengo evidencias documentadas de cada incidente, incluyendo identificación digital de los responsables. Graciela miró directamente para Amanda. La cuestión no es si estamos enfrentando sabotaje interna. La cuestión es qué vamos a hacer sobre eso. Ricardo estudió la presentación en silencio por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, más fría. Graciela, usted está haciendo acusaciones muy serias. Estoy presentando hechos documentados, señor Blackwood. Le cabe al señor decidir cómo interpretarlos y qué acciones tomar. Fue entonces que Amanda cometió el error fatal. En vez de negar o pedir esclarecimientos, ella explotó. Eso es ridículo. Una limpiadora llega aquí y en 3 meses está acusando a funcionarios experimentados de sabotaje. Ricardo, usted no puede llevar eso en serio. El uso de la palabra limpiadora resonó en la sala como un tiro. Graciela vio a Ricardo endurecer casi imperceptiblemente y supo que Amanda había revelado su verdadera motivación. No estaba cuestionando la competencia de Graciela, sino su origen social. Amanda, dijo Ricardo, su voz peligrosamente baja. ¿Usted podría explicar cómo supo que Graciela trabajó anteriormente como limpiadora? Esa información no consta en ningún documento oficial de RH. Amanda percibió tarde de más que habíase incriminado. Es conocimiento general en la oficina. En realidad, no es, interrumpió Ricardo. Solo yo, Margarita y Graciela sabemos sobre su historial anterior, lo que me lleva a cuestionar cómo usted obtuvo esa información y cómo la ha usado. Graciela observó la dinámica desenrollarse, percibiendo que había llegado al momento crucial. No solo de su propia permanencia en la empresa, sino de la validación de todo lo que Ricardo había intentado crear con su programa de oportunidades. Si ella fracasase en este momento, no habría segunda chance, ni para ella ni para futuras personas en situaciones similares. Señor Blackwood,
dijo Graciela, cerrando su laptop y mirando directamente en los ojos de él. Solicito una reunión privada para presentar mi análisis completo de la situación. Acredito que los problemas que identificamos van mucho más allá de sabotaje personal. Hay cuestiones estructurales en la empresa que necesitan ser direccionadas. Ricardo asintió lentamente. Margarita, agende una reunión para mañana a las 9 de la mañana, apenas Graciela y yo. Mientras la reunión se dispersaba, Graciela percibió que las próximas 24 horas definirían no solo su carrera, sino su vida entera. Tenía una noche para preparar la presentación más importante de su existencia, una que necesitaría demostrar no solo su competencia técnica, sino su capacidad de pensar estratégicamente sobre cuestiones que afectaban toda la organización. Más que eso, necesitaría confrontar a Ricardo con verdades sobre su propia empresa que él tal vez no quisiese oír, corriendo el riesgo de ser vista como presumida o irrespetuosa. Era una línea tenue entre demostrar valor y parecer arrogante, entre ser asertiva y ser vista como ingrata. Graciela sabía que estaba a punto de jugar todas sus cartas en la mesa. O emergería de esa reunión como una ejecutiva respetada y establecida, o saldría por la puerta del frente cargando una dimisión que cerraría permanentemente sus ambiciones corporativas. La guerra había durado 3 meses, pero la batalla final sería trabada en las próximas 24 horas. En la mañana siguiente, Graciela llegó a la oficina de Ricardo cargando una carpeta organizada y una confianza que había construido durante una noche entera de preparación. Había dormido apenas 2 horas, pero se sentía más alerta de lo que nunca. Esta sería su única chance de mostrar quién realmente era. Ricardo la recibió con una expresión neutra, gesticulando para que se sentase. Graciela notó que él había preparado café para ambos, un gesto simple que indicaba que la reunión sería larga y substantiva. Graciela, usted tiene mi atención total. Muéstreme lo que descubrió. Graciela abrió su carpeta y retiró una presentación impresa. Ricardo, durante estos 3 meses yo no estaba apenas aprendiendo a ser su asistente. Estaba estudiando su empresa de una forma que tal vez nadie haya hecho antes, de abajo para arriba, observando cómo las decisiones ejecutivas se traducen en realidad operacional. Ella colocó el primer documento sobre la mesa. Lo que descubrí va más allá del sabotaje individual. Existe un problema cultural sistémico que está costando a Blackwood Consulting aproximadamente 3 millones de pesos anuales en ineficiencia y rotatividad. Ricardo examinó los números, reconociendo inmediatamente la precisión de los cálculos. El sabotaje que sufrí es apenas un síntoma, continuó Graciela. El problema real es que la empresa creció tan rápidamente que desarrolló 2 culturas internas distintas. Los fundadores y primeros funcionarios, que comparten su visión de meritocracia, y un grupo más reciente que prioriza credenciales, formales encima de resultados. Graciela se levantó y caminó hasta el pizarrón blanco, comenzando a dibujar un organograma. Amanda representa el segundo grupo. Ella ve programas como el mío no como oportunidades de crecimiento, sino como amenazas al valor de sus propias cualificaciones. Y ella no está sola. Continúe, dijo Ricardo, su atención completamente capturada. Durante 3 meses documenté cómo funcionarios específicos sabotean no solo mi trabajo, sino cualquier iniciativa que valore performance sobre abolengo. Ellos crean costos ocultos enormes, reuniones improductivas para demostrar sofisticación, procesos innecesariamente complejos para justificar sus cualificaciones, resistencia a soluciones simples porque no parecen ejecutivas suficiente.
Graciela volvió a la mesa y abrió una segunda carpeta. Pero también identifiqué a los funcionarios que realmente agregan valor independientemente de sus orígenes. Son estos que deberían ser promovidos y recompensados. Ricardo estudió el análisis detallado que Graciela había preparado. Era un mapeamiento completo de la dinámica interna de la empresa, con insights que ninguna consultoría externa había fornecido porque ninguna había tenido acceso a la perspectiva única que ella poseía. Graciela, eso es impresionante, pero me diga, ¿por qué no vino hasta mí antes con esas informaciones? Porque necesitaba tener certeza absoluta y porque necesitaba demostrar que puedo resolver problemas, no apenas identificarlos. Graciela respiró hondo. Ricardo, solicito autorización para implementar un proyecto piloto de optimización cultural. 6 meses para probar que la meritocracia real puede ser más lucrativa que el elitismo disfrazado. Usted está pidiendo para liderar un proyecto de reestructuración interna. Estoy ofreciendo una solución para un problema que está costando millones. Graciela mantuvo el tono profesional, pero había una pasión evidente en su voz. Durante 16 años viví del lado externo de sistemas que excluyen talentos por razones que no tienen relación con competencia. Ahora, por primera vez, estoy del lado interno y puedo implementar cambios reales. Ricardo quedó en silencio por varios minutos, estudiando no solo la propuesta, sino a la joven que la había presentado. La Graciela nerviosa e insegura de los primeros días había sido sustituida por una profesional confiante que hablaba su lenguaje. Resultados, eficiencia, lucro. Graciela, voy a ser completamente honesto con usted. Ricardo se recostó en la silla. Cuando ofrecí este programa, parte de mí esperaba que usted fracasase rápidamente. No por malicia, sino porque eso validaría la elección más fácil de siempre, contratar personas con cualificaciones tradicionales. Graciela sintió un apretón en el pecho, pero mantuvo la expresión neutra. Pero usted no solo sobrevivió, usted prosperó de formas que yo no anticipé. Y ahora me presentando un análisis de mi propia empresa que es más perspicaz que informes, por los cuales pago a consultorías premium. Ricardo sonrió por primera vez en semanas. ¿Sabe lo que eso significa? Que tal vez yo haya probado mi punto. Significa que usted me forzó a confrontar mis propios prejuicios sobre lo que constituye cualificación real. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana. Graciela, quiero ofrecer algo que nunca ofrecí a ningún funcionario, una sociedad junior en la empresa. Graciela sintió como si el aire hubiese sido succionado de la oficina. ¿Sociedad? 5% de la participación, con posibilidad de crecimiento basado en performance. Usted lideraría el nuevo departamento de optimización organizacional, implementando los cambios que identificó. Ricardo se volteó para encararla. Pero hay una condición no negociable. Graciela esperó, preparándose para cualquier exigencia. Usted necesita aceptar que será aún más atacada, cuestionada y probada. Como socia, representará un cambio fundamental en la forma como esta empresa define suceso. Hay personas, tanto internas cuanto externas, que harán de todo para verla fracasar. Graciela pensó en la niña de 8 años que había perdido todo y reconstruido su vida desde cero múltiples veces. Pensó en las madrugadas estudiando sola, en la determinación que la había sustentado a través de cada rechazo y humillación. Pensó en todas las personas como ella que aún estaban esperando por una chance. «Ricardo», dijo ella, levantándose y extendiendo la mano, «acepto, no solo la sociedad, sino la responsabilidad que viene con ella». Cuando apretaron las manos, Graciela percibió que no estaba más apretando la mano de su jefe, sino de su socio de negocios. El acuerdo representaba más que suceso personal.
Era la validación de que sistemas pueden ser cambiados cuando personas corajosas se rehúsan a aceptar limitaciones artificiales. 6 meses después, Graciela estaba en su propia oficina en el 41º piso, supervisando la implementación de programas de oportunidades que habían atraído talentos excepcionales de comunidades tradicionalmente ignoradas por el mercado corporativo. Blackwood Consulting habíase tornado referencia nacional en innovación organizacional, y Graciela había probado que a veces las mejores soluciones vienen de las perspectivas más inesperadas. En la pared detrás de su mesa, enmarcados, estaban los zapatos rotos que había cargado en el día de su primera entrevista. Ahora dorados y transformados en símbolo, ellos recordaban diariamente que coraje y competencia pueden superar cualquier obstáculo desde que encuentren una oportunidad para brillar. Graciela Martínez había caminado descalza en dirección a sus sueños y descubierto que a veces es exactamente esa vulnerabilidad corajuda que abre las puertas más importantes de la vida. Queridos oyentes, esperamos que la jornada extraordinaria de Graciela Martínez los haya tocado profundamente. Para continuar explorando historias de superación y determinación que transforman vidas, preparamos una selección especial de narrativas igualmente emocionantes. Ustedes pueden encontrar esa playlist exclusiva clicando en el link a la izquierda de la pantalla. Si la historia de Graciela despertó algo en ustedes, no se olviden de suscribirse en nuestro canal y dejar un like en este video. Todos los días traemos historias reales de personas que osaron soñar más allá de sus circunstancias y transformaron no solo sus propias vidas, sino el mundo alrededor de ellas. No pierdan nuestros próximos contenidos y esperamos ustedes en los comentarios compartiendo sus propias historias de coraje y determinación.